Vamos a ir al segundo segmento del programa y vamos a hablar de política, o por lo menos algo que se le parezca. Vamos a hablar de la actualidad nacional, pero vamos a hablar del comportamiento de nuestra sociedad en particular. Está con nosotros el doctor Carlos Campolongo, que es un amigo, que ha solido participar junto al doctor Guillermo Yanco en algunos temas en particular, junto a Daniel Muchnik, y supongo que en este año vamos a renovar esa posibilidad de tomar temas para ser tratados y analizados, que me parece que es lo más prudente para transmitirles a ustedes. Primero, gracias por venir, Carlos. No, gracias, Luis. Vos sabés que es un placer estar contigo por los años de Por lo menos yo no te voy a interrumpir como te interrumpen en otros programas. Es muy importante, se puede terminar una idea acá, yo ya te lo he dicho. Sí. Porque en otro lado se discute mucho y no se llega a ningún 140 caracteres y se corta, y a veces en 140 caracteres es muy difícil pero vos sos construir un prudente, argumento. decís una cosa, te calentás a veces. Sí, a veces. Sí. ¿Y la prudencia? Y bueno, pero es la búsqueda de la prudencia siempre, ¿no? La meta es la prudencia. Vos sabés que siempre me acuerdo que ahora me lo modificaron, el Código Civil antiguamente, el artículo 902, en materia de obligaciones, establecía algo muy particular respecto a la prudencia. Cuanto mayor sea el deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la consecuencia posible que resulte de los hechos. Prudencia, fundamentalmente. Ahora se modificó, hay 2 o 3 párrafos parecidos, pero se modificó un poco, pero en esencia es prácticamente lo mismo. De los principios, y vos sabés que a mí me gusta mucho la filosofía clásica y aristotélica en particular, pero es uno de los vectores que tiene Aristóteles sobre la vida social, que es, bueno, y hay otro, la humildad, pero la prudencia para lograr el equilibrio, para lograr la armonía, ¿no? Él era un pensador que buscaba la armonía siempre, ¿no? Absolutamente. Que nos hace tanta falta. Y vos sabés que, mira, sin querer nos estamos introduciendo temas, en uno de nuestros programas, lo convocamos a Juan José Sebrelli con su último libro, para hablar de su último libro, sí. Dios en el laberinto, una crítica de las religiones, que en algún momento motivó un programa nuestro respecto de si la religión traía aparejada violencia, ¿te acordás? Bueno, y justamente a través de esa lectura, que fue para mí apasionante, que me hizo recordar en algún momento, y esto ya lo dije, Buenos Aires, vida cotidiana y alienación, que fue un ensayo de nuestra sociedad muy particular. Muy agudo. Bueno, en este caso particular hace un ensayo espectacular de todo lo que es la religión, las creencias, de las distintas religiones y de las distintas posiciones, de los filósofos, los teólogos, los doctores de la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces se planteó esto que estás hablando vos, y también yo le dije, pero es un problema de fe, como decía San Agustín o como decía San Anselmo. Entonces me dice, sí, efectivamente, pero están los agnósticos, que en última instancia necesitan comprobar para poder creer. Entonces se da una dicotomía en ese aspecto muy especial. Y en este asunto de comprobar para creer, vamos a introducirnos en el tema de nuestra sociedad. Ver para creer. ¿No crees que las bases se están superando? Superando las bases, están superando a los las conducciones, sí. A los que dirigen. ¿En términos generales o te referís a lo gremial solamente? Yo diría que en términos generales. Se da en términos gremiales y se da en términos particulares. En términos políticos. Bueno, ahí sería muy largo y complejo abordarlo. Se me ocurren en este momento que vos lo planteás, cuanto menos 2 factores. Primero, yo lo veo como muy riesgoso para una sociedad, porque una sociedad debe tener mínimos organizativos, si no, estás lindando la anarquía. Y yo creo que en nuestro país estamos transitando las arenas de un neoanarquismo, digamos, no es el anarquismo del siglo XIX, el anarcosindicalismo, es una desorganización grande de la sociedad, de las sociedades, porque hay cierto cansancio en Occidente, cansancio del pensamiento me refiero, y hay ciertas cosas que no son únicamente patrimonio de nuestro país. Claro, nosotros vivimos acá y lo que nos interesa es acá. Entonces te diría, recapitulando, desde el primer punto de vista,
creo que efectivamente se supera, pero eso no quiere decir que lo que vos llamabas las bases superan a los dirigentes. Eso no quiere decir que se gane en democracia, que es la confusión que generalmente se hace. Cuanto más libre sos, bueno, hay que establecer qué entendés cuando decís cuanto más libre sos, qué entendés por libertad, qué entendés por la libertad adosada a una responsabilidad individual y colectiva. Hay un montón de factores que, diría el magnánimo Ortega y Gasset, es el yo y la circunstancia, ¿no? Es la situación que se está viviendo, como para poder definir el marco. Si no, caes en el anarquismo o caes en un estado de naturaleza, hago lo que se me da la gana. Ahora lo otro, y te termino esta idea, sí. Luis, perdóname. El segundo vector que cruzo es que cierto marketing electoral, por ejemplo el del señor Jaime Durán Barba en su libro Máximo sobre mujeres, sexualidad, internet, él sostiene, por ejemplo, esta idea de que la horizontalidad, la llamada horizontalidad, es el democratismo puro. Y la verdad que la asamblea griega acá no se da cuando vos tenés 44 millones o 40 millones de habitantes, ¿viste? Es otra cosa. Hay cuando estaba mencionándote esto del libro de Sebrelli, me acordé, porque a la medida que fui leyendo, me acordaba de los autores, de los filósofos. Y entonces cuando toca la parte del estoicismo, entonces me acordé y busqué algunas cosas y me acordé de Epicuro. Y hay una frase que me pareció genial de Epicuro que me la hizo comparar con Heráclito de Éfeso. Es decir, Epicuro dice, en la medida que el hombre es más ilustrado, es más libre. Y Epicuro decía algo que Heráclito decía, en la medida que una persona es más ilustrado, los problemas lo aquejan más que aquel que no tiene tanto conocimiento. Bueno, claro, lo que pasa es que para los griegos, lo que ellos denominaban la aletheia, que es el desocultamiento y la búsqueda del camino, el sendero hacia la verdad, a eso se lo entiende como que es más libre. No en ciertos sentidos contemporáneos sobre la libertad, de que hago lo que quiero, pero en ese sentido, claro, obviamente que te hace más libre. Todo lo que tiene que ver, digamos, justamente con eso, con el trabajo del ser humano como individuo y como persona en una sociedad para buscar los senderos de los valores, entre ellos el de la verdad. Ahora, a propósito de esto, y lo entronco un poco con lo que está ocurriendo en el mundo. Si vos ves Holanda, que estuvieron a punto también de que gane una extrema derecha, no sé lo que va a pasar en Italia, que le encontraron a la intendenta que metió la mano en la lata, es decir, y en muchas partes del mundo que se ha como sublevado la base, la población. Están recurriendo a otras cosas. Y hemos visto en la práctica, por ejemplo, en el caso de que en Italia que eligieron al payaso, que los representantes legitimados no pasó nada en las cámaras, nosotros decimos, ¿qué es lo que puede pasar aquí en nuestro país en general con todo este movimiento tan particular, este sentimiento tan especial de la sociedad? ¿Qué es lo que le está pasando a los argentinos? No me animaría, quisiera ser justamente prudente, ¿no? La prudencia es otro valor, porque no quisiera que se interprete que me subo en un púlpito como, no, yo tengo tanta confusión como muchos. Trato de pensar justamente este tema que estás diciendo. Es muy difícil desocultarlo, las causas del Trump, esta suerte de binarismo, por lo menos en Occidente, que se está convirtiendo, ¿viste?, en particiones irreconciliables. Y yo creo que no desecharía ahí, con mucha prudencia, algunas lecturas del viejo Marx en cuanto a la base económica de las apropiaciones y las divisiones sociales. Yo no tengo una idea clasista de la sociedad, porque creo que los imaginarios son más importantes que la sola detentación de los medios de producción, que hoy además eso es muy discutible. Entonces, pero yo creo que hay una base económica para eso que algunos llaman grieta en nuestro país, que yo creo que es más profundo y más complejo que una grieta,
y es el aspecto de la polarización social que hay, no en los imaginarios, en lo social, en el acceso a bienes comunes, bienes públicos. Entonces, si vos de alguna manera no pones límite al enriquecimiento, bueno, no podés poner límite a la pobreza, cada vez habrá más pobres. ¿Y esto qué genera? No genera buenos sentimientos, globalmente hablando. Resentimiento, ira, odio. Digo, esto no quiere decir que todos los que son pobres son resentidos, no es así, pero genera las condiciones para. Y esto, a su vez, genera una reacción del otro sector. Y entonces ves también resentimiento, odio, exageración, insulto, y es muy difícil transitar. Entonces, Santiago Kovadlov hablaba los otros días sobre la importancia de algo que los filósofos alemanes de la llamada Escuela de Frankfurt ponían como salida de la democracia, que es la racionalidad y el consenso. Es interesante, pero ojo que los consensos no deben ser consensos bobos, deben ser ley para uno mismo, un imperativo para uno mismo, en tanto actor social, y para todo el mundo. Entonces, ¿cuál es lo que acontece ahí que dificulta la cosa? Cuando se escriben estos textos se estaba todavía con residuos del iluminismo, cosa que hoy no ocurre. ¿Por qué, Luis? Y este es otro problema, y que yo lo abordo en el libro mío que acabo de terminar. ¿Que no me lo trajiste? No, porque no sale en junio. Ah, ¿sí? bueno. Por supuesto que te lo voy a traer y te lo voy a dedicar. ¿Sabes qué? Está irrumpiendo fuertemente dos cosas que preocupan, y seguro que las has escuchado. Uno es el concepto de la posverdad, que es un eufemismo para no decir mentira. La posverdad es una mentira, no tiene nada que ver con la... Esto es como un embarazo, o decís la verdad, aunque puedas estar equivocado, pero vos de buena fe lo crees, o decís una mentira. Es como el embarazo, no estás medio embarazado. Posverdad es nada, es un oximorón, ¿viste? Este es uno. Y lo otro es el ascenso fuertemente de la democracia de la emoción. Esta es una figura muy interesante para mirar. Y todos los candidatos o los que quieren, o mandatarios o príncipes, digamos, de la sociedad, trabajan mucho con las emociones. Entre ellas la emoción del miedo, que obtura siempre la creatividad. Faltan 2 minutitos apenas. ¿Hablé mucho? No. Pero me no. dejaste terminar la idea, que es Por muy favor. importante. Pero por favor, el programa es para hilvanar ideas y para clarificar conceptos. En este minuto y medio o 2 que nos faltan, me gustaría saber tu opinión respecto de lo que es un poco tu línea política, qué es lo que va a pasar, qué es lo que pasa, porque se habla de representatividades. Y entonces las representatividades pasan por distintos segmentos, aquellos que están dentro del justicialismo y aquellos que están fuera del justicialismo, o que están con la Cámpora, o que están con los kirchneristas, o que están con el justicialismo, Randazzo, Urtubey, por el otro lado está Massa, afuera. ¿Cómo está este esquema? En lo inmediato no va a pasar nada que se pueda nombrar como panperonismo, esto que creen algunos que es... No va a suceder de ninguna manera. En el más largo plazo yo tengo mis dudas, porque vos hablaste de dos cosas muy importantes. Una al principio del programa, que dijiste eso que se llaman políticos o algo así. Con lo cual, para ciertas actividades que se malinterpretan como políticos, habría que buscar un nuevo sustantivo. Porque el tipo que se enriquece con la función pública y que no sirve y que es un chorro, ese no es un político. Etimológicamente hablando, no es un político, es todo lo contrario, es un chorro. Ahí me parece que hay un factor. ¿Qué es ser político hoy? En el caso, además del justicialismo, porque no eludo la pregunta, yo tengo una incógnita. Es si el justicialismo va a reactualizar definitivamente los desafíos del siglo XXI, no solamente en la rosca, en lo que hace el gobierno actual de enfrentar lo nuevo y lo viejo, la confrontación Cristina-Macri, que yo creo que no pasa la política por ahí. Creo que eso te puede dar un resultado, lo decía Kovadlov también, en el
plazo inmediato, te puede dar un buen resultado electoral, pero no integra a la sociedad como vos lo estás pidiendo. Mi estimado Carlos, a lo mejor no pudiste terminar bien el concepto, me lo debes para la próxima. Porque pude terminar no te desjugaste, pero no importa. Sí, no te jugaste quién puede ganar dentro del justicialismo, Massa, Randazzo. Pero no tengo tiempo. Pero falta, no se puede. Falta. Gracias por venir. Gracias a vos. Nos vemos el próximo domingo a las 18. Gracias.